Ya, ahí estamos grabando entonces la reunión. ¿Y quién me podría hacer un recuerdo de lo que vimos en la clase anterior? ¿Sí? ¿Recuerdan? Vimos las técnicas de lectura, pero nos centramos más en el subrayado. Ya, en el subrayado, ¿no es cierto? Entonces, continuamos con estas técnicas de lectura entonces, ¿ya? Dijimos que las técnicas de lectura son pasos sistematizados para lograr la comprensión lectora, ¿ya? Esta, estas técnicas de lectura son adaptables a cualquier situación que se presente y dentro de estas técnicas encontramos el subrayado, notas al margen y dentro de la esquematización nosotros vamos a ver específicamente el mapa conceptual. ¿Qué es el subrayado? Bueno, el subrayado es una técnica que la vamos a utilizar después de una prelectura, ¿ya? Y va a servir como base para usar estrategias de lectura y escritura, ¿ya? Esta técnica es eminentemente personal. O sea, si yo estoy leyendo un texto, ¿no es cierto? Marco, hago el subrayado, ¿no es cierto? Lo más probable es que otra persona difícilmente va a poder estudiar con ese subrayado porque como es personal, cada persona va a marcar lo que le parece que es más relevante de ese texto. ¿Cuál es el objetivo de este subrayado? Es que nosotros podamos marcar o identificar las ideas principales o también lo más importante del texto, si son frases esenciales, palabras clave, que eso me va a facilitar el estudio del texto. Ahora, ¿de qué depende su uso? El uso depende de los intereses y el propósito que tenga el lector en ese momento. Como nosotros vimos en el trabajo de la estrategia, ¿no es cierto?, lectora, uno siempre antes de leer debe establecer un propósito. ¿Sí? Bueno, el subrayado, si bien es cierto, es personal, nosotros también podemos hacerlo más objetivo, ¿no es cierto? Poniéndonos de acuerdo en revisar la estructura del texto, localizar la tesis que el autor plantea y los argumentos con los que se apoya ese autor. ¿Cuál es la utilidad? De todas maneras, facilitar nuestra atención y servir de base para poder elaborar mapas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales. El resultado final del subrayado, si nosotros leemos los subrayados, vamos a obtener un resumen literal de la lectura que nos va a hacer fácil o nos va a permitir, ¿no es cierto?, estudiar para saber también de qué se trata un texto o para hacer reportes. Ya siempre cuando uno hace subrayado debe marcar ideas o oraciones completas, ¿ya? No palabras sueltas, sino que siempre oraciones completas, porque eso nos va a permitir después, ¿no es cierto?, elaborar otro documento. Para profundizar, siempre las palabras clave o frases esenciales pueden estar al principio, en medio o al final de un párrafo. Eso es variable. ¿Cómo se debe subrayar? Se sugiere utilizar colores. Podría ser un color para las ideas principales y otro distinto para la idea secundaria. ¿Cuándo se debe subrayar? Nunca se debe subrayar en la primera lectura, ¿ya? Es recomendable siempre en la segunda o tercera lectura. Siempre es importante también buscar el significado de las palabras que no conozcan. O sea, dentro del subrayado, nosotros nos damos cuenta que están las estrategias también de lectura, ¿no es cierto? Y para facilitar el entendimiento del texto, siempre es importante revisar las palabras que no conozco. Y lo otro, así como relevante, así como
ultra importante es que siempre antes de subrayar o incluso antes de leer el texto, ¿no es cierto?, es importante formularse preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de texto leeré? ¿Cuál es su propósito? ¿Ya? ¿Y cuál es mi propósito también? Y ahí vimos ese ejemplo, un texto, ¿no es cierto?, que habla sobre las inteligencias múltiples, ¿ya? Y en este caso, en el primer párrafo, se hablaba o sea, se indicaban ejemplos de personas con con distintas habilidades. En el párrafo 2 se marcó única y exclusivamente que desde que se inventaron las pruebas de inteligencia, hemos concebido la inteligencia como algo con lo que se nace y que no cambia mucho a lo largo de la vida. Ahora sabemos que esto es un error. Armstrong 2004. Y en el párrafo 3 se marcó Hogarth Gardner junto con su equipo han identificado 8 clases de inteligencia que son lógico-matemática, musical, corporal kinestésica, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Y yo les comentaba que, por ejemplo, en mi caso, yo del primer párrafo habría agregado que hace casi 100 años se inventaron las pruebas de inteligencia. Y en el párrafo 3 yo habría marcado también que eran de la Universidad de Harvard. Entonces, eso significa, ¿no es cierto? Ahí está claramente especificado que depende de la persona o de los objetivos que tenga, es lo que uno va a subrayar. ¿Sí? ¿Alcanzamos a ver algo de notas al margen? Superficialmente nomás, profe, no... Ya. Entonces ahora lo vamos a profundizar, ¿no es cierto? ¿Qué son las notas al margen? Es otra técnica también de comprensión de lectura. Esta técnica nos va a permitir hacer inferencias al contrastar la nueva información con el conocimiento previo del lector. ¿Cuál es la función principal? Es apoyar nuestra memoria, ¿ya? Para que al redactar nosotros podamos, o sea, tener a mano el contenido, las notas y la estructura de lo que leímos. Importante. Siempre, al igual que en la técnica anterior, importante resaltar las palabras que no son de difícil significado, ¿ya? Es importante buscar su definición en un diccionario porque de esa manera nos va a permitir comprender mejor el sentido del texto. Y aquí tenemos nuevamente el mismo texto de la inteligencia múltiple. Me gustaría, por favor, que alguien me leyera el primer párrafo, desde Carlos hasta naturaleza. Dice, Carlos le gana a cualquier contrincante en ajedrez. Rosa escucha ópera en sus ratos libres. Alejandro es un superatleta. Andrés entretiene a sus amigos con extensas charlas de aventuras. A Lorena le encanta dibujar y pintar. Diana siempre está organizando alguna fiesta, ¿verdad? Sí, En su está escuela. separado. Ricardo pasa los ratos solo en casa concibiendo un negocio. Patricia Patricia se entretiene observando y estudiando la naturaleza. Ya. ¿Quién podría leer el segundo párrafo? ¿Aló? ¿Aló? Yo lo leo. Ya. Aunque una prueba típica de inteligencia no lo mostraría, todos estos jóvenes son inteligentes. Cada uno presenta una particular fortaleza en una de las 8 clases de inteligencia. Naturalmente, todos tenemos en mayor o menor medida
Que naturalmente todos tenemos en mayor o menor medida. Cabe destacar que ninguna es importante que otra. Desde que se inventaron las pruebas de inteligencia, hace casi 100 años, hemos concebido a la inteligencia como algo que lo... perdón, como algo con lo que se nace y que no cambia mucho a lo largo de la vida. Ahora sabemos que esto es un error. Armstrong Bien, 2004. ya. La compañera que leyó anteriormente, ¿puede volver a leer el párrafo? Sí. Carlos le gana ajedrez. Rosa escucha ópera en sus ratos libres. Alejandro es un superatleta. Andrés entretiene a sus amigos con extensas charlas de aventuras. A Aronela le encanta dibujar y pintar. Diana siempre está organizando alguna fiesta en su escuela. Ricardo pasa los ratos solos en casa concibiendo un negocio. Patricia se entretiene observando y estudiando la naturaleza. Bien, el siguiente párrafo, que lo vuelva a leer el mismo compañero. ¿Lo leo, no? Sí, Aunque una prueba típica de inteligencia no lo mostraría, todos estos jóvenes son inteligentes. Cada uno presenta una particular fortaleza en una de las 8 clases de inteligencia que, naturalmente, todos tenemos en mayor o menor medida. Cabe destacar que ninguna es más importante que otra. Desde que se inventaron las pruebas de inteligencia, hace casi 100 años, hemos concebido a la inteligencia como algo con lo que se nace, y que no cambia mucho a lo largo de la vida. Ahora sabemos que esto es un error. ¿y qué me podrían decir de la primera lectura y de la segunda lectura? ¿Qué notaron? ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda lectura? Se me hizo más fácil leerla. Claro, ¿cierto? Porque ya sabías dónde estaban las palabras, que había conflicto, ¿no es cierto? Lo mismo que Exacto. pasó en el segundo párrafo, ¿sí? Al principio, cuando estabas leyendo, no leíste el qué naturalmente, no viste las comas, ¿no es cierto? Pero Sí. en la segunda lectura ya identificaste, entonces pudiste leer mucho mejor. Entonces, eso es un ejemplo de que nunca en la primera lectura uno puede empezar a subrayar. Siempre que tiene que ser en la segunda lectura o en la tercera lectura. Porque en la primera lectura hay cosas que no se ven. Ya no solamente no se ven con respecto al contenido del texto, sino que también con respecto a la lectura misma. Y el no leer bien las comas y los puntos nos podría ocasionar un problema en el sentido de que no vamos a entender con claridad el texto. ¿Sí? Entonces, siempre recordar eso, que hay que por lo menos una primera lectura. Y ahí en la segunda lectura, ahí empezar a subrayar. Entonces, en el primer párrafo, ya el ejemplo o la síntesis de nota al margen, ¿no es cierto?, que se escribió ahí, dice que es ejemplo de personas con distintas habilidades. ¿Ya? Si nosotros comparamos, ¿no es cierto?, el subrayado con las notas al margen, en el primer párrafo, en el subrayado no se marcó nada. ¿Se fijan? Pero en cambio con las notas al margen, yo puedo hacer como una síntesis, incluso yo podría ir agregando en esta nota al margen información que a lo mejor, otra información que yo poseo de otros textos también. ¿Ya? También me puedo ir escribiendo también preguntas. ¿Sí? En este caso, o sea, el ejemplo dice ejemplo de personas con distintas habilidades. Y eso nos va, o sea, si utilizáramos las dos técnicas, nos va a servir mucho en el sentido de que una se ve una cosa y con la otra se ve otro aspecto. ¿Sí? Después, en el segundo párrafo, la síntesis es que la visión tradicional de las inteligencias es cuestionada. ¿Ya? Y obviamente que uno puede agregar, ¿no es cierto?, que dice que es cuestionada porque anteriormente se pensaba, ¿no es cierto?, que la inteligencia
es algo con lo que se nace y que no cambia mucho. ¿Ya? Y ahora se descubrió, ¿no es cierto?, que eso no es real, sino que nosotros a lo largo de nuestra vida, dependiendo también de la experiencia, ¿no es cierto?, del contacto con otras personas, igual podemos ir desarrollando, mejorando nuestra inteligencia, ir desarrollando otro tipo de inteligencia también. ¿Sí? Siguiente párrafo. ¿Quién me lee el siguiente párrafo? ¿Aló? Si no, ustedes mismos, los que están leyendo, sigamos leyendo. Yo lo leo. Ya. El psicólogo Howard Gardner, junto a su equipo en la Universidad de Harvard, han identificado 8 clases de inteligencia que son lógico-matemática, musical, corporal, kinestésica, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Este nuevo modelo ha sido aclamado en el mundo entero como una de las teorías más innovadoras del aprendizaje y de la inteligencia que se hayan desarrollado en el siglo pasado. Peña, Castillo e Hinojosa, 2010. Entonces, de ese párrafo, que se sintetizó que el psicólogo Gardner, ¿no es cierto?, identifica los 8 tipos de inteligencia. ¿Sí? Uh-huh. Bien, siguiente párrafo. La teoría de las inteligencias múltiples cuestiona las visiones tradicionales de la inteligencia y reconoce que se sabía intuitivamente que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la vida cotidiana, no basta con tener un expediente académico intachable, hay que poner en práctica infinidad de capacidades y habilidades como son resolver conflictos, llevarse bien con los colegas, tener la capacidad comunicativa, etc. Amsal 2004. Y de aquí, ¿no es cierto?, se sintetiza que la teoría de las inteligencias múltiples cuestiona la brillantez académica. La vida diaria exige poner en práctica capacidades y habilidades distintas. ¿Ya? Ahora, si yo tengo, ¿no es cierto?, he leído otros textos, pues yo podría ir agregando algunas cosas ahí. ¿Ya? Por ejemplo, algunos ejemplos que a uno se le vengan a la mente. ¿Ya? O porque, o a lo mejor algunos pensamientos. O sea, se presta esta técnica para poder ir agregando algunos aspectos que a lo mejor yo he leído en otros textos, ¿ya? Poder ir complementando. Pero hablando directamente del texto, la verdad es que ahora o sea, esto lo que plantean ahí es real, es realmente real. En el sentido que no las personas o sea, los que tienen buenas notas en el colegio no necesariamente son después los mejores trabajadores. O también pasa en la universidad, de repente hay alumnos que son brillantes, en el sentido de excelentes notas, pero cuando van a trabajar, adolecen de estas otras capacidades, como por ejemplo resolver conflictos, llevarse bien con los colegas, tener capacidad comunicativa. Y por eso podrían, por ejemplo, perder un trabajo. Porque hay no solamente, o sea, tiene que ver, o sea, brillantez académica con respecto a las notas, sino que hay otros aspectos que también son relevantes. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a las notas al margen. Y ahora vamos a hablar de los mapas conceptuales. ¿Ya? ¿Qué es un mapa conceptual? Es un recurso mnemotécnico porque me va a permitir memorizar fácilmente el contenido de los textos y la relación que se va a establecer entre sus aspectos más importantes. ¿Ya? Es un medio didáctico útil para poder organizar, sintetizar y reelaborar la información, ¿no es cierto?, que yo he leído de los textos. ¿Cuáles son los elementos que contiene el mapa conceptual?
Bueno, este mapa conceptual contiene conceptos, palabras de enlace y elementos gráficos. ¿Cómo se elabora? Bueno, los mapas conceptuales se elaboran a partir de algunos elementos gráficos como son la elipse y el cuadro, ¿ya? Además de líneas que me van a permitir unir los conceptos y los conceptos siempre se escriben dentro de la figura que puede ser una elipse o un cuadro. Los conceptos que uno va a utilizar en el mapa deben identificarse con nombres, pueden ser adjetivos que representen hechos, objetos o ideas. ¿Ya? Las palabras de enlace van a permitir establecer relación entre los conceptos y en esa relación o esas palabras podemos utilizar verbos, preposiciones, conjunciones o adverbios. Se escriben sobre o al lado de la línea. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los pasos para poder elaborar un mapa conceptual? O sea, los pasos más sencillos son primero localizar en el texto cuáles son los conceptos básicos y cuál es la relación que existe. Después debemos localizar cuáles son los conceptos secundarios y después representar la relación entre esos conceptos utilizando líneas, flechas, círculos, etc. ¿Sí? ¿Alguien tiene experiencia de haber elaborado mapas conceptuales? Hace poco nos hicieron hacer un mapa conceptual en política educativa. ¿Ya? Antes yo utilizaba harto como para estudiar lo que alguna materia, no sé, cualquier materia de la escuela, utilizar mapa conceptual, pero no era como yo pensaba, o sea, yo lo hacía así como a mi manera, pero ahora me di cuenta que tienen así como pasos, que hay que utilizar determinados conectores, Claro. pero lo utilizaba así como de modo autodidacta. Ya, claro. Y la verdad es que es una excelente herramienta. Además que, bueno, cuando uno hace un mapa conceptual, también lo otro importante es que existen jerarquías dentro del mapa. Entonces uno puede hacer, ¿cierto?, un primer nivel de los conceptos los más conceptos principales, y después en una segunda capa, ¿no es cierto?, poner otros conceptos y una tercera capa. O sea, se va haciendo ordenadamente. Ahora, lo que ¿Esa es una diferencia, profe, con el mapa mental? ¿El mapa mental igual tiene jerarquía o no? No, el mapa mental, no, generalmente no tiene jerarquía. O sea, no tiene jerarquía el mapa mental. Ya. El mapa conceptual es más ordenadito. Claro, el mapa conceptual es mucho más ordenado. Pero también, o sea, sirve igual, es súper bueno también los mapas mentales, porque me permite también identificar cuáles son las palabras clave. ¿Sí? Entonces, Claro. aquí tenemos un ejemplo de mapa conceptual, y este mapa conceptual es sobre los mapas conceptuales, ¿ya? Entonces, arriba, ¿no es cierto?, tenemos este rectángulo donde yo pongo la palabra importante, ¿no es cierto?, que es mapa conceptual, ¿ya? Después tengo las palabras de enlace, en este caso, por ejemplo, mapas conceptuales representan, ¿ya? En este caso sería un verbo, ¿no es cierto? Mapas conceptuales representan conocimiento organizado. Ese conocimiento organizado está compuesto de, ¿ya?, de conceptos, entrelazados por palabras de enlace para formar proposiciones. Los conceptos son regularidades percibidas, ¿no es cierto? Las palabras de enlace son estructuradas jerárquicamente y las proposiciones son unidades de conocimiento que fomentan la construcción del conocimiento. ¿Sí? O sea, aquí está explicado sintéticamente el mapa conceptual, ¿no es cierto? Y yo aquí les comenté que hay ciertos programas que me permiten hacer mapas conceptuales. Si bien es cierto, se pueden hacer con programas como el Word,
¿ya? Igual es un poco más complicado. En cambio, con el CMAP Tool es súper fácil hacer mapas. No sé, cuando hicieron el mapa conceptual para la asignatura, ¿en qué usaron algún programa o lo hicieron en Word? Programa. ¿Y qué programa utilizaron? ¿El CMAP Tool o otro? No, yo ocupé otro. Ocupé uno que se podía ocupar directamente desde el explorador. Ya. ¿Sí? Para que tengan fondo algún conocimiento sobre otra herramienta, ¿no es cierto? Pero en general, o sea, es mucho mejor utilizar esos programas en el sentido de que es más fácil, porque en Word de repente igual hay que, te puede quedar un poco chueco, entonces como que los cuadritos para allá, tantos cuadritos para acá, o cuando uno lo hace con lápiz a mano alzada, ¿no es cierto? Igual era complicado. Yo me acuerdo que lo hacíamos en hoja estos cuadernillos cuadriculados, pero de repente igual te quedas así como un cuadrito más grande, otro más chico, entonces como que no se veía, eso es pelado. En cambio aquí estos programas son fáciles y uno en un 2x3 puede hacer estos mapas conceptuales. ¿Sí? Uno Ahí termina igual, más rápido, ¿sí? claro. Porque Igual, antes se demoraba todo el día. ahí yo voy en el taller que tienen que hacer, yo ahí puse el CMAP Tool para que lo puedan descargar. ¿Sí? Pues si quieren, pues igual van a poder usar otros programas si ese a gusto del consumidor. ¿Sí? Este es un ejemplo, no se ve muy clarito, pero así es más o menos como aparece el mapa conceptual cuando uno lo elabora en CMAP Tool. Uno va haciendo los cuadritos y después se para como en la esquinita y puede ir o sea, expande, ¿no es cierto?, el cursor y van saliendo estas líneas. Y aquí si se fijan, este mapa conceptual, o sea, tiene acá el primer nivel, después un segundo nivel, se ve como clarito, después un tercer nivel y un cuarto nivel. ¿Sí? Ya, eso es con respecto a los mapas conceptuales. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? ¿Sí, profe? Ya. Entonces, ahora vamos a continuar trabajando con la producción de texto. Porque la idea de eso, del subrayado y de las notas al margen, es que ustedes puedan, a partir de eso, en el caso de las notas al margen, las notas que ustedes pongan, ¿no es cierto?, al lado de cada párrafo, y en el caso del subrayado, las oraciones que ustedes marquen, eso les puede ayudar a producir textos. ¿Sí? O sea, desenmarcarse de lo que indica el autor de un determinado texto y poder elaborar otros textos más pequeñitos. ¿Ya? Y entonces vamos a comenzar a trabajar con la transformación de un texto en otro. Ya cuando uno está leyendo, ¿no es cierto?, tiene que ir asimilando la información, ¿ya? Y se tiene, ¿no es cierto?, una idea general de lo leído. A veces también uno de manera visual también puede asimilar la información, ¿no es cierto? Y hacerse como una especie de esquema mental dentro de la cabeza, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere obtener un producto concreto de la información adquirida, nosotros lo que vamos a hacer es escribir sobre ello, ¿ya? Pero esa información no puede ser utilizada tal y como viene en el texto original,
porque eso estaría demostrando que usted no ha asimilado la información. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere transformar o convertir un texto, ¿no es cierto?, en otro, se debe partir, ¿no es cierto?, de esa información original, agregando nuestros conocimientos previos o información adquirida de otros textos. O sea, si yo utilizo, por ejemplo, las notas al margen, puedo ir colocando lo que aparece ahí en cada uno de los párrafos, pero yo le puedo ir agregando aspectos que yo he conocido o he leído de otros textos. Y eso me va a permitir después, cuando yo uno las ideas, poder hacer este otro texto. Y eso estaría demostrando de que yo asimilé la información y que no me la estoy memorizando. Porque si yo la memorizo, o sea, la memoria es buena, pero para ciertas cosas, no para todo. ¿Sí? La idea es que uno aprenda de memoria también, pero tenga la capacidad de poder aplicarlo a otros, hacer la transferencia adecuada, ¿no es cierto?, a otras actividades. Entonces, ¿cómo puedo hacer la transformación de un texto en otro? Lo puedo hacer desde 3 niveles. Ya desde el primer nivel léxico, desde el nivel sintáctico o desde el nivel semántico. Ya el nivel léxico tiene que ver específicamente con el uso de sinónimos. ¿Ya? Después, el nivel sintáctico tiene que ver con la concordancia y el orden lógico. ¿Ya? Con la estructura que tiene que tener el escrito. Y desde el punto de vista semántico, los conceptos no solamente van a depender de los significados de tipo connotativo, estilístico, afectivo, sino que también de los aportes que hace el diccionario. ¿Ya? O sea, un concepto tiene aspectos que son connotativos y otros que son denotativos. ¿Ya? El denotativo tiene que ver específicamente con el significado del diccionario y los connotativos tienen que ver con los aspectos afectivos, ¿no es cierto? A lo mejor una palabra que uno pueda decirle a una persona puede ser de manera, o sea, usarla de manera peyorativa, ¿no es cierto? Eso vamos a ver un ejemplo más adelante. En el nivel léxico, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Me podrías leer, por favor, el cuadrito celeste? Nivel léxico. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más acceso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Ya. ¿Me podría comentar cuáles serían como palabras un poquito más complejas? ¿De este cuadrito? ¿Mm? Puede ser adiestramiento, tal vez. Claro, ¿no es cierto? Adiestramiento, pues, o sea, obviamente va a depender también de quién lo lea, ¿sí? Pero ahí, con las palabras que son como un poco más complicadas, podría ser aprendiz, ¿no es cierto? A lo mejor si un niño pequeño no va a entender lo que es aprendiz, ¿ya? Escaso rango intelectual, adiestramiento, ¿no es cierto? Y para nosotros poder cambiar el texto y hacerlo como un poquito más comprensible, en este caso para un niño pequeño, ¿no es cierto? Voy a utilizar sinónimos de esas palabras para poder escribir este escrito. Entonces, ¿me podrían leer el cuadrito rojo? Sí, el ser humano siempre está aprendiendo. Inclusive, las tareas que requieren de un proceso intelectual no complejo necesitan ser enseñadas. Claro. Entonces, al hablar, ¿no es cierto?, de un aprendiz permanente, se cambia diciendo que el ser humano siempre está aprendiendo, ¿no es cierto?
Después dice, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual, dice, inclusive las tareas que requieren de un proceso intelectual no complejo, necesitan ser enseñadas. O sea, al hablar de rango intelectual lo cambio por proceso intelectual no complejo, ¿ya? Y después dice, requieren de un adiestramiento, lo cambio por necesitan ser enseñadas. ¿Sí? Este Ahí se nivel comprende mejor. léxico. ¿Ah? No, es que No lo así escuché. se comprende más fácilmente. Claro. Entonces, este nivel léxico, cuando uno hace la transformación de un texto a nivel léxico, va a servir de base para hacer la construcción de paráfrasis. ¿Ya? Y esto generalmente uno, cuando trabaja con niños pequeños, uno utiliza mucho la transformación de un texto desde el punto de vista del nivel léxico, para que ellos puedan entender. ¿Sí? Porque cuando uno, o sea, trabaja con niños pequeños, ¿no es cierto?, de primero básico, los textos que los niños de primero básico deben leer, ¿ya?, tienen que tener una letra grande, tiene que existir, o sea, entre párrafo y párrafo, o entre oración y oración, ¿no es cierto?, del párrafo tiene que haber el uso del interlineado, ¿ya? Generalmente uno ocupa la que es excelente letra es la Arial, ¿ah? Entre paréntesis, porque el Arial, como no tiene es como fácil, no gasta tanta tinta. Ese es como un tip, ¿ya? Pero generalmente con niños pequeños uno usa la Arial 16. Y a medida que los niños van, ¿no es cierto?, pasando la etapa de su escolaridad, uno va achicando la letra. Entonces, un texto que a lo mejor es complejo de entender, un cuento, etcétera, uno puede transformarlo con un vocabulario mucho más simple y trabajar en nivel léxico y también hacer ese texto accesible para los niños. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, la transformación al nivel léxico nos sirve para la construcción de una paráfrasis adecuada. Después tenemos el nivel sintáctico. ¿Me podría volver a leer el cuadrito celeste? ¿Sí? ¿Me lee el cuadrito, por favor? Nivel sintáctico. Nivel sintáctico. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más acceso rango intelectual por Disculpe, me fui muy... Nivel sintáctico. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más acceso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Ya. ¿Me puedes leer el rojo? ¿Cuadrito rojo? Dado que incluso las actividades de más acceso rango intelectual requieren de un adiestramiento, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente. Ya. ¿Existe alguna diferencia entre el Cuando se cuadro, el utilizan primer los cuadro y el niveles de segundo pues, cuadro? no. ¿Ah? No escuché. Ya. Consulta, ¿existe alguna diferencia entre el primer cuadrito y el segundo cuadrito? Es como una continuidad. ¿Diferencia? ¿Sí? No sé, ¿viste alguna diferencia entre el primero y el segundo que te hayan llamado la atención? ¿Pero de la anterior lámina o de esta? No, de esta. O sea, la diferencia entre el cuadrito celeste y el cuadrito rojo. ¿Qué te llama la atención?
Em, ¿Cómo empieza el primer párrafo? En un cuadrito celeste. Léalo de nuevo. el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, Permanente. ¿Ya? Siga leyendo. dado ¿Dado que qué? incluso las actividades, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Ya. ¿Y el cuadro Dado rojo que cómo empieza? Dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual requieren de un adiestramiento, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente. ¿Qué pasa con la idea principal en el primer cuadrito y la idea principal en el segundo cuadrito? Son iguales, pero el otro explica, el rojo explica como, o reafirma lo que dice el azul. Algo así. No, lo que pasa es que si tú te fijas bien, el cuadro celeste parte, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso la actividad, en cambio en el rojito, parte de, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual requieren de un adiestramiento, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente. O sea, lo que hice fue cambiar el nivel sintáctico, es decir, cambiar el nivel del orden. ¿Sí? Eso es cambiar el nivel sintáctico. O sea, Sí, profe. lo que hicimos fue como dar vuelta el cuadro. O sea, dar vuelta el párrafo. Ya en el cuadrito ¿verdad? celeste, se habla, claro, se habla de que el hombre es un aprendiz permanente. O sea, es permanente por esto. En cambio, en el rojo se dice que tiene las actividades de escaso rango intelectual, requieren de un adiestramiento y por eso se puede considerar al hombre como un aprendiz permanente. O sea, lo que nosotros hicimos es modificar el orden lógico de la frase. Pero, o sea, partiendo, ¿no es cierto?, de la idea principal, en un cuadro parte de una cosa y la idea principal en otro cuadro parte de la segunda parte. ¿Se fija? Ahí lo que estamos haciendo es modificando el orden lógico y de todas maneras igual se da a entender bien el texto. ¿Ya? Entonces cuando uno dice que cuando uno utiliza los niveles de léxico y sintáctico para poder transformar un texto, ¿ya? Ahí nosotros estamos realizando una buena paráfrasis que es como el primer paso para empezar a escribir un texto totalmente diferente. Porque el anterior nivel también nos permite hacer un texto diferente, pero con el nivel utilizando los dos niveles nos queda totalmente diferente. ¿Sí? Y es como la primera parte del inicio de la escritura de otros textos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Seguimos. Ahora tenemos el nivel semántico, que contiene las ideas principales del texto. ¿Me podrían leer nuevamente el primer cuadrito? Nuevamente, que es lo mismo, pero el primer cuadrito. ¿Sí? Le escucho. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Ya, el cuadrito rojo ahora.
El individuo siempre está aprendiendo. Incluso las actividades más sencillas y prácticas requieren de un aprendiz. Ya. En el primer nivel, o sea, quizás no se aprecie tanto, ¿ah? Pero la verdad es que el autor del primer cuadrito, ¿no es cierto?, cuando habla de escaso rango intelectual, ¿no es cierto?, está de una manera peyorativa, ¿no es cierto?, hablando de las personas que tienen un nivel intelectual inferior, ¿ya? Entonces, para hacerlo más, o sea, no tan descarnado la crítica, ¿no es cierto?, uno puede elaborar otro texto de manera más suave, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice, el individuo siempre está aprendiendo, incluso las actividades más sencillas y prácticas requieren de un aprendiz. Y no se habla, ¿no es cierto?, del escaso rango intelectual. ¿Te fijas? Claro. Entonces ahí uno puede hacerlo también mucho más suave el texto y también está trabajando con la paráfrasis, ¿no es cierto? Dice entonces, si se transforma un texto, se modifica el nivel semántico, ¿ya? O sea, con el simple hecho de cambiar una palabra, ¿no es cierto?, por otra, se cambian de inmediato dos niveles. O sea, se cambia el nivel léxico, se cambia también el nivel semántico, que sería el orden. Entonces, si se modifica, dice, el orden de las palabras dentro de la oración, además de cambiar el nivel sintáctico, también se altera el nivel semántico, ¿ya? Porque generalmente, ¿no es cierto?, se va a poner al principio de la frase lo que se quiere resaltar, ¿sí? Entonces, uno con estos tres niveles, el nivel sintáctico, ¿no es cierto?, con el nivel léxico, el nivel sintáctico y el nivel semántico, podemos perfectamente hacer la transformación de un texto en otro y transformarnos en escritores, ¿sí? Y entonces, después que hemos hecho la transformación, ¿no es cierto?, de este texto, pasando por los tres niveles, ¿no es cierto?, ahora vamos a escribir. ¿Y qué y vamos a hablar de algunos aspectos importantes de la escritura, ¿ya? Leer, dice, leer bien es la mejor forma de aprender a escribir, ¿ya? Porque, como lo he comentado en otras clases, la lectura y la escritura son procesos, ¿ya?, que ocurren en diferentes partes del cerebro, y uno es un proceso más motor, que en el caso de la escritura, a diferencia de la lectura. Pero estos procesos se relacionan entre sí. O sea, tienen una relación simbiótica. Si yo leo, voy a aprender a escribir, ¿no es cierto? Porque al leer yo me voy a ir leyendo estructuras, ¿no es cierto? Y esas estructuras yo las puedo transformar o traspasar a el texto que yo esté elaborando, ¿sí? Y al escribir también voy a ir mejorando mi lectura, porque yo cuando escribo, ¿no es cierto?, si escribo una carta, todo, lo importante es que escribirla y después revisarla. A veces pasa, hay gente que dice, ya, voy a mandar una carta de reclamo, y se ponen a escribir, bla, 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 escriben, y se le olvida leer, y después cuando uno recibe el escrito, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, por eso la lectura me ayuda a la escritura y la escritura me ayuda a la lectura. Y esto me hace recordar una experiencia que viví. Tiene que haber sido como hace un harto años atrás, en el mall Plaza de aquí de Antofagasta, había, no sé si todavía está, parece que no. La verdad es que como tanto tiempo que estamos en pandemia, ya ni me acuerdo que si está o no en el mall eso, pero era la Biblioteca Viva. Ya había una biblioteca en el mall, en el primer piso, que estaba cerca de
del Bravísimo, es donde venden helado. Y bueno, visitaba mucho la biblioteca, me gustaba porque se podía leer, uno podía entrar, leer tranquilo ahí, y además a uno le prestaban libros. Y me acuerdo que hicieron algunos talleres también, hacía para los más pequeños, y en ese tiempo mi sobrino estaba chiquitito, el que tiene 5 ahora, que va a cumplir 6. Entonces yo siempre como lo quería llevar, pues creo que una vez lo llevé. Y bueno, un día X voy a preguntar por un libro y me encuentro en la biblioteca con el escritor Hernán Rivera Letelier. Y estaba sacando un texto, si no me equivoco, parece de Gabriel García Márquez. No recuerdo qué. Pero ahí, o sea, yo como que pensé, dije yo, si él es escritor, ¿por qué tiene que leer otros libros? Y ahí comprendí, claro, para poder, o sea, si yo leo bien, voy a aprender a escribir. Entonces lo que él hace para poder escribir bien es leer otros autores. Entonces, a través de la lectura de otros autores, él va a conocer, ¿no es cierto?, la estructura de las novelas, y él va a poder transmitirla a sus novelas. ¿Se fijan? Exacto. Entonces, lo más probable Sí. que él, porque él tiene que haber empezado, ¿no es cierto?, o sea, de menos a más. A lo mejor sus primeros libros eran como ahí nomás, y los libros que escribe ahora han ido De superando hecho, y le ha ido súper bien por eso. O sea, yo en un de principio... hecho, él hace poco le hicieron una entrevista a Hernán Letelier. Hace poco le hicieron una entrevista ¿Ya? y él confesó de que él realmente es un autodidacta de la escritura. Claro. Él comenzó así igual, obviamente leyendo a otros autores, y así solito empezó como a querer Con soltura para escribir escribir. las cosas que él sentía mucho con respecto a las... Exacto, porque él no tuvo así como una formación, entre comillas, de decir, ay, yo quiero hacer esto, así que me escribo, no sé, en la Academia de Bellas Artes, ejemplo. No, él fue Claro. autodidacta. Entonces, Y de seguramente hecho, por sigue con eso, eso. Pues. claro, de repente igual hay otros escritores que igual como que lo ningunean, ¿eh? Y la verdad es que deberían de Exacto. sacarse el sombrero. Porque, claro, yo al principio a mí no me gustaba mucho lo que él escribía, Exactamente. pero cuando vi eso, cuando vi esta figura de encontrármelo y darme cuenta que él leía otros claro, ahí me di cuenta, ahí comprendí, creo que en realidad es Sí. inteligente. Es que a veces uno se hace una formación igual por las opiniones. Por ejemplo, yo, la que le tenía así como que más o menos así, que a veces decía, pero que no me gustan sus poemas, era la Gabriela Mistral. Y hace Yeah. poco no hace poco, realmente hace como un año atrás, me estuve como adentrando a lo que es su escritura, sus poemas, y hay unos poemas que son sorprendentemente bellos y súper... Claro. Uno como que de como al repente hueso, ¿cómo se no, puede decir? como que no les toma sentido, pero después mirando realmente Exacto. sorprendente. Y lo que ocurre con Hernán Rivera Al de Letelier, igual o sea, ha ganado que premios, no, y uno igual dice, me he claro, topado mucho con la idea del Letelier, porque siempre iba a comprar donde yo trabajaba, en la farmacia. ya, Y él es súper, súper humilde. O sea, uno puede sí, decir, no, es que él es súper conocido ya, pero no, es humilde como es súper persona. humilde, Yo una sí, vez le pedí que me diera un autógrafo, pero es humilde, así, no se cree claro. cuenta, o sea, él es muy humano. Claro, y la Y verdad, o hasta sea, es impresionante. un poquito Imagínate una huraño. persona autodidacta a través de la lectura, él mismo se pulió en el fondo y está escribiendo el texto. Y eso es un claro ejemplo, y a mí me quedó como bien grabado. Yo siempre digo, estos ejemplos, o sea, por algo a uno le pasan y los puede introducir después en las materias. Ese es un claro ejemplo de que el leer bien es la mejor forma de aprender a escribir. Y yo voy a aprender a escribir y si leo.
Y es lo que pasa también, por ejemplo, a mí me ocurría con las comunicaciones que tenía que enviarle a los apoderados. Cuando recién empecé mi carrera como profesora, recuerdo que era súper difícil cuando me llegaban las comunicaciones y yo las leía como 5 veces y después en un borrador tenía un cuadernito de borrador. Entonces en mi cuaderno de borrador yo escribía la comunicación. Se escribía la comunicación y la leía y cuando estaba bien segura de que no había ningún error ortográfico, ni de puntuación, ni nada, ahí recién la pasaba en limpio a la agenda de mi alumno. Entonces yo de repente me podía demorar 2 días en una comunicación, al principio. Pero ya después, de tanto leer y escribir, como que ya me fui, ya tomé el ritmo, entonces ya después leía la comunicación, ¿no es cierto? Respondía, obviamente que la chequeaba que estuviera todo bien y ya no era necesario hacer el borrador. Ya le escribía directamente a mano alzada y ya no me costaba. Entonces, con el tiempo fui mejorando también mi redacción, o sea, en el hacer. ¿Sí? Después, la redacción implica un ambiente de trabajo, la memoria, almacenamiento de la información, la organización del lector también, el género. Pero también hay otros aspectos formales que son muy relevantes, como la estructura, ¿no es cierto?, del escrito, también las exigencias de tipo sintácticas, semánticas, léxicas. ¿Sí? Con la escritura nosotros organizamos nuestro pensamiento y estimula también el análisis crítico sobre el saber de quien escribe. ¿Ya? Escribir implica procesos cognitivos, procesos de tipo comunicativo, pensando en el qué escribo, en lingüísticos, para quién escribo, ¿ya? Conocimientos gramaticales y ortográficos, pensando en lo organizativo y cómo lo escribo. ¿Sí? Entonces yo debo ocuparme del qué escribo, para quién escribo y cómo lo escribo. ¿Ya? La escritura incide sobre el pensamiento del escritor, ya como el caso de que estamos viendo de Hernán Rivera Letelier, ¿no es cierto? Porque este va a poder reflexionar sobre qué, cómo, por qué, para qué escribir. Ya me va a permitir también planificar el contenido de mi escrito, ¿no es cierto? Revisar, estructurar, volver a revisar y reestructurar la idea. ¿Ya? Como lo que yo te comentaba de la comunicación, ¿no es cierto? De las libretas de comunicación y los escritos que yo tenía que enviar. Ya, aprender a escribir es aprender a organizar ideas, construir textos con coherencia, adaptar al estilo según el destinatario. Por eso cuando estábamos viendo el nivel léxico, ¿no es cierto? Según el destinatario también, el tema tratado y el tipo de texto también. ¿Ya? Porque existen, o sea, diferentes tipos de texto, ¿cierto? Están los cuentos, las novelas, las cartas, y todos tienen una estructura distinta. Pero en síntesis, la escritura nos enseña a organizar nuestras ideas, nos permite construir textos, ¿no es cierto?, que sean con coherencia, saber también adaptar al estilo dependiendo del destinatario. Hay muchos ejemplos de escritores, ¿no es cierto?, que hay un escritor que no, ¿cómo se llama este escritor? Que escribió un libro, ¡Ay, cuánto me quiero!, que es un escritor de cuentos infantiles de Alfaguara, de la editorial Arrayán. No me acuerdo cómo, ya no voy a cortar. Y el autor de ese libro, que es un texto infantil, era un ingeniero. Él era ingeniero, ¿ya? Y de la noche a la mañana descubrió que él tenía habilidades para escribir
cuentos infantiles y se puso a escribir cuentos infantiles y le va fabuloso. Que el autor, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, que es el del libro Ay, cuánto me quiero, que es un libro muy interesante, muy entretenido para niños como de tercero o cuarto básico. Que un niño que se quiere tanto, no sé si lo habrás leído, que un niño que se quiere tanto, que él se ama, se tira besos por el teléfono. No, sí, es muy entretenido ese cuento y los niños se maravillan cuando lo leen y Profe, ¿de hacen Mauricio dos cosas. Paredes? ¿Ah? ¿De Mauricio Paredes? Mauricio Paredes, muchas gracias. Sí. Él, Mauricio Paredes, yo lo conocí porque en una oportunidad en el colegio donde yo trabajaba, la editorial lo trajo a varios autores. Y hoy, pero súper entretenido él, y nos contaba que él era ingeniero. Y uno dice, ¿y qué hace un ingeniero escribiendo cuentos? Pero, o sea, es como que pudo organizar su idea, ¿no es cierto? Y empezó a trabajar en esto y lo hace excelentemente. Y él contaba que de eso vive ahora, de la escritura. Bueno, y uno como profesor continuamente está trabajando en temas de escritura. Continuamente. Porque, por ejemplo, en el caso de ustedes que van a ser profesores de biología, igual, la biología igual es una materia, es interesantísima, pero igual de repente es compleja, ¿no es cierto? Y uno si tiene la habilidad de poder hacer textos, ¿no es cierto? A lo mejor adaptado al nivel de los niños y hacerlos más simpáticos, ¿no es cierto? Trabajar, por ejemplo, con PowerPoint que sean interactivos, donde uno le pueda agregar, ¿no es cierto?, video. Eso es una maravillosa manera de enseñar bien la biología, que es una materia importantísima. Y desarrollar también el pensamiento científico de los niños. Así que la verdad es que la escritura, para los profesores en sí, la escritura y la lectura es fundamental. O sea, yo siempre he dicho, yo no puedo estimular a mis alumnos a que lean y escriban si yo no leo ni escribo. ¿Sí? Así que no, es una excelente herramienta. Así que lo insto para que trabajen en ello y puedan, bueno, desarrollarse adecuadamente como unos excelentes profesores. ¿Sí? Igual uno cuando, a medida que crece, no sé, por ejemplo, yo me he dado cuenta que al tiro uno sabe cuando un profesor o una profesora ha sido, que ha enseñado a básica. Eh, Se nota al sí, tiro, sí, porque sí, es estimulan verdad. todas las áreas del cerebro. No, es que no es Claro, algo malo, de hecho a mí me encanta porque estimulan todas las partes del cerebro, tanto la parte como la imagen, lo que es lectura, claro. por todos lados. Entonces eso es muy genial, que a veces cuando los profesores que son de universidad se olvidan de eso. Entonces solamente es como lectura, 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 lectura. En cambio, cuando Claro. son así, a mí al menos me agrada mucho ver todas las partes de aprendizaje, lectura, visual, Claro. la parte de audio, todas esas cosas. Y yo creo que a muchas personas le pasa lo mismo, como que llama más la atención. Claro, claro, sí, o sea, yo eso que lo reforcé cuando estudié mi magíster en docencia universitaria, que era con la Universidad de Antofagasta con la Universidad de Barcelona. O sea, en realidad los profesores, el que organizó el magíster era la Universidad de Antofagasta, pero con los profesores de la Universidad de Barcelona. Y la verdad es que yo recuerdo en una de las clases,
o sea, comentarle a los profesores que yo me cuestionaba el hecho de ser profesora básica, trabajar en la universidad y de repente trabajar a veces demasiado didáctica. Entonces que yo me cuestionaba, como que me sentía como que un poco mal, ¿no? Y los profesores me felicitaban y me decían que siguiera en esa senda, porque me decían, no porque Claro, seamos grandes tenemos que ponernos fome. Y además exactamente. que Pienso, en la actualidad se pienso está lo mismo. trabajando mucho con el tema del DUA, del diseño universal de aprendizaje, ¿ya? O desarrollar clases utilizando ambientes de aprendizaje adecuados. Entonces, por eso uno tiene que trabajar en el sentido de que hacer la clase para las características de todo tipo de alumnos, ¿ya? Que sean, no sé, alumnos que sean más kinestésicos, alumnos que sean mucho más, a lo mejor, mucho más, ¿Visuales? más visuales, ¿no es cierto? O también para niños que tengan necesidades educativas especiales Sí. o que tengan algún tipo de discapacidad. Ujú. O sea, para los que son sordos, para los que son ciegos. La idea es tratar de desarrollar clases para todas las características, para todos los tipos de A mí me alumnos, para que todos vayan sorprendió haciendo mucho conexiones. una experiencia que tuve el año pasado con la Academia de Astronomía de la UA, ¿Ya? porque había una profesora, María Argudo, no sé si la conoce, pero ella se No, especializa en la parte de astronomía, pero personas que son no videntes. ya, Y entonces cuando fue el eclipse, ella, para que las personas no videntes participaran, lo hacía a través de ondas musicales, lo que es cuando, no sé, cuando se estaba haciendo la fase tanto de la luna cuando estaba haciendo el eclipse, ella, a través de ondas hacía que las personas no videntes supieran de qué claro, porte era la luna, de qué porte son los planetas, y sí. eso yo lo encontré pero fabuloso, o O sea, sea, ellos de tienen investigación. o sea, nosotros en alguna oportunidad nos reunimos, pero no con esa persona, pero con alguien del equipo, y la verdad es que tienen Uh-huh. una actividad muy entretenida para que las personas ciegas aprendan de los Sí, planetas, eso lo encontré súper. sí, es genial. Y además que ellos tienen una impresora 3D. Sí, Entonces, a través de la impresora 3D van desarrollando ciertas cosas. No, la verdad es que es precioso la actividad que hacen. Y yo esa mismo tuve la suerte de visitar la Universidad Continental en Perú. Y fuimos a través de Acacia, fuimos a Perú y fuimos a esa universidad y ahí nos mostraban los laboratorios y tenían impresora 3D para trabajar con los niños no, o sea, con personas ciegas que eran claro. estudiantes de la universidad. Entonces, a través del tacto, cómo van aprendiendo, ¿no? Es maravillosa la experiencia que tienen acá, que es muy A mí positiva. es una de las cosas igual que me gusta de la Universidad de Antofagasta porque son bastante inclusivos, o sea, eso es lo que más me llama la atención igual. Claro. Nosotros estamos, o sea, es que es relevante trabajar en eso, porque igual, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo misma tengo una discapacidad y es tremendo, por ejemplo, para mí caminar dentro de la universidad, pues dentro del campus. Afortunadamente, como que han ido poniendo baranda, pero falta todavía, o sea, estamos trabajando, falta todavía, pero igual vamos avanzando. Entonces, claro, Claro. o sea, yo gracias a Dios igual camino, pero yo me imagino con personas que no tengan, a lo mejor que no puedan caminar, cómo pueden llegar a sus clases, a Que la sean aula y más, tienen los mismos más derechos. sí, es Entonces, cierto. hay que trabajar firme en eso, es muy importante. Claro. Bueno, y como hemos estado hablando de la escritura, ¿no es cierto? Es súper importante no olvidar la ortografía.
porque generalmente con esto del uso del WhatsApp, que si bien es cierto es positivo, en el sentido de que las personas estamos escribiendo, de alguna manera igual estamos produciendo texto, ¿ya? También es importante escribir esos textos bien, ¿ya? Aunque sea en el WhatsApp, que de repente no le llegan unos comunicados terribles. Entonces, no olvidar que en el caso del haber es un verbo, hoy va a haber una fiesta, haber es mirar, vamos a ver si es cierto, y haber con V no existe. Vaya es ir, vaya con doble L es una cerca, y vaya es un fruto. ¿Ya? Entonces, la valla, no, el caballo vallo salta la valla. ¿Ya? Ahí lo más probable es que hay gente que lo escriba mal. Después, IVA es de ir, IVA es un impuesto y el IVA con H y B no existe. Haya es saber, haya con doble L es encontrar, allá es un lugar, aiga no existe. Hay es haber, ahí es un lugar, hay es dolor o sorpresa y el ahí con Y no existe. Uno generalmente lo enseña como en segundo, tercero básico, algunas de estas reglas ortográficas la primera vez, pero después la gente se olvida. Yo recuerdo, una vez tuve una experiencia yo trabajé en un colegio como directora de ciclo, y en una oportunidad entré a la sala de una de las profesoras de cuarto y me fijé que habían dejado una agenda olvidada. Entonces yo como la tomé para ver de quién se trataba. Y empecé a hojearla. Y de repente me encuentro con varias comunicaciones que le había enviado la profesora del curso a los apoderados. Y me acuerdo que le pedía algunos materiales y era globo con V, lápiz con S y sin tilde. Casi me morí. Porque ella era la profesora que trabajaba Simpse. O sea, la profesora Simpse. Y la profesora Simpse escribía mal. Entonces, yo digo, no puede ser. Los profesores tienen que escribir bien. Porque si yo estoy enseñando a mis alumnos, tengo que ir con el ejemplo, ¿no es cierto? Predicar con el ejemplo. Y después, otra experiencia que con respecto a la ortografía fue que yo me acuerdo, tenía un segundo básico y hice en la sala una especie de árbol. Entonces era, un árbol, un tronquito con las ramitas, y era el árbol de las palabras. Entonces escribí así como en cuadritos, estábamos viendo en ese tiempo las palabras con huehui. Entonces, huemul, hielo, tenía un sinnúmero de palabras. Y eran palabras que íbamos sacando del texto. Íbamos leyendo texto de ciencia, de matemática, donde sea, y íbamos encontrando esas palabras, el del lenguaje también, y las íbamos subiendo, yo las escribía, ¿no es cierto?, y las ponía en este arbolito. Entonces, dentro de las palabras, me acuerdo que habíamos visto el huemul. En ciencias naturales estábamos viendo los animales en peligro de extinción y habíamos visto el huemul. Y en ciencias naturales, claro, porque en lenguaje lo estábamos enseñando a escribir, ¿no es cierto? Y en ciencias naturales los niños tenían que hablar sobre el huemul. Entonces, una chica faltó a la presentación y me llegó una comunicación al día siguiente y me dice, la mamá me escribe, me dice, profesora, disculpe, mi hija no pudo presentarse porque estaba enferma. Agradeceré, por favor, tomarle hoy día la disertación del huemul, y huemul con G. Y yo decía, pensaba entre mí, me maté haciendo un árbol. Hice un tremendo árbol, lo pegué en la pared, porque la verdad que fue complejo. Y agregar las palabras, repetirle a los niños que
que se escribía huemul con H y la mamá viene y me lo escribe con G. Yo digo, qué terrible. Pero, o sea, hay que seguir nomás, porque uno independiente, o sea, uno educa a los niños, pero también educa a la familia. Yo, profe, ¿Sí? ¿Le escucho? yo tengo una experiencia personal con lo que es ortografía, ¿Ya? porque cuando yo era más niña, no sé, mi mamá, como puse ay, ¿cómo se llama esto? Lo que hicimos En la el foro. primera vez, ¿cómo se llama? Sí, en el Sí, foro de presentación. exacto, cuando me presenté yo les conté, bueno, los que han leído, el asunto de que mi mamá llegó hasta cuarto básico nomás. Entonces era como bien precario ese asunto de lo que es la escritura. La escritura, claro. Y entonces yo recuerdo que lo que es en mi escuela no era muy, como que no tenía mucho afán de reparar la ortografía de cuando nosotros nos escribíamos mal. Y yo creo que es súper Ya, importante eso, aunque a veces puede a uno sentirse mal. Hay personas que dicen, no, es que mejor no decirle porque se puede sentir mal la persona. Yo creo que es súper importante decir cuando alguien se equivoca, porque después eso afecta ahora. Ejemplo, yo todavía tengo problemas de ortografía y con gracia, así como mi autodidacta de querer leer, porque me encanta leer y escribir, me he dado cuenta de las fallas que tengo. Entonces, quizás si me hubieran puesto ojos de chiquitita, ya esto hubiera sido como más pasable ahora. Pero es necesario claro. estar pendiente de esas cosas y no dar, y que uno no le dé como pena de decir las cosas, siempre y cuando sepa comunicar bien lo que es. Tampoco uno puede ser tan así, no, es que te equivocaste, la cuestión. Pero uno Claro. mientras sepa decir, sabe que, no sé, pues lo mismo usted, pues, huemules con H, no con G, porque tanto, considero que es demasiado importante en el aspecto de que el niño después se forme bien con la ortografía bien, o si no, pues afecta cuando uno es más adulta. Claro. Y por ejemplo, bueno, ahora no se usa tanto los cheques, pero igual anteriormente Sí, pues. personas que no pagaban el cheque por estar mal escrito, Y antes se por daba mucho el ejemplo, asunto de pago con cheque. claro. Ahora, bueno, ahora lo que como que se está eliminando un poco, pero igual, pero imagínate qué terrible hacer un cheque o recibir un cheque mal y te lo rechazaban por mal extendido y por estar mal escrito. Terrible. Entonces, no, es importantísima la ortografía. Ahora, lo bueno es que la tecnología igual nos está ayudando en el sentido de que si nosotros tenemos dudas con respecto a una palabra, podemos rápidamente usar nuestro celular, ¿no es cierto? Y buscar en el El Google corrector. un corrector o Ujú. ingresar a la RAE. Antiguamente era más complejo, o sea, ahora tenemos las herramientas y tenemos que usarlas. Hay que, si uno tiene problemas de ortografía, claro, leer más y usar esta herramienta y estar como bien segura de... Le enseño a mi sobrina ahora, de la que tiene 7 años. Ella Ya, se juega todo el rato en el celular y yo la fomento, hija, no sé, pues le compro libros con hartos dibujos para que se quiera como integrar un poquito más este asunto de la lectura. Pero claro. hace poco estábamos haciendo una tarea de la fábula. Y yo le dije, ya, ¿de qué se trata esto? Y tiene una comprensión así muy, media cuálida la comprensión. Y ¿cómo se llama? Se me fue la idea. Igual que yo, igual que yo, mi sobrina. Pero lo que, pero lo que pasa es que, eso, que yo le enseñé a que el celular no solamente es para jugar, o el tablet, que en este caso que era lo que usa Claro. para conectarse a las clases. Dije yo, mira, acá está el diccionario, que antes uno usaba un diccionario así, de verdad, de papel, que uno tenía que estar Claro. ahí con el diccionario para todos El lados. Aristo Pena. Y claro, o sea, el tremendo libraco, a veces uno iba a la biblioteca, que hay que conseguírselo porque tampoco tenía plata para comprárselo. Y ahora no, pues uno pone en el buscador, pone la palabra y te sale lo que es. Entonces, Claro, ahora es como toda la mano. Yo le dije, hija, para eso sirve también el celular, no solamente para claro. jugar, también No sirve para solamente para buscar jugar, claro. O cosas. sea, tenemos que Es un mundo aprender a entero, o sea, utilizar las herramientas. exacto. Sí.
Bueno, esto con respecto a la... ¿Descansamos un ratito? ¿Sí? ¿Cómo quiere usted? Porque parece que, no sé si están los otros compañeros están conectados y dejaron prendido el A celular. ver. Miguel. Ah, no, ahí está Estamos aquí, Miguel Ángel. estamos. Ah, yo pensé que estaba haciendo clases particulares. Estábamos medio No, vapuleados no, no. porque hemos tenido así como... Profe, hemos tenido así como las pruebas ayer, así estuvimos bombardeados con pruebas y trabajo. Andábamos medio cansados mentalmente, pero sí estamos. Sí, de hecho el Rodrigo me llamó temprano hoy día, el mismo Rodrigo me despertó. Así que es porque estamos cansados aquí como de la mente. Profe, y de verdad yo ahora estoy haciendo clases, entonces igual son 2 cámaras y tengo un solo cerebro nomás, pues entonces me complica estar ahí en dos partes. Ay, Pero qué complicado, igual estoy pendiente Mauricio. de su clase, profe. No, pero estoy grabando clase para que después la pueda ver tranquilo. Sí. Pues, si ahora muteo a los niños y hablo con usted y así me las llevo. Ay, pobrecito. Está como en dos bandas. Claro. No, pero qué bueno que queda grabado, así que es mejor. Entonces descansemos y nos juntamos a las 10:20, ¿les parece? Me parece genial. Ya, para que ahí se aprovechen de, bueno, si puede tomarse un cafecito, un tecito. Ajá. Ah, súper. Eso mismo Ya, voy a nos hacer vemos ahora. entonces. Ya. Ya, profe, gracias. Gracias, profe.